Bueno, hermanos, hoy vamos a meditar, a continuar predicando Isaías capítulo 14. Creo que la semana pasada el pastor Wilfredo concluyó el capítulo 13 y vamos a iniciar el capítulo 14. Ya lo leyó el hermano Luis Alexis esta mañana. Vamos a meditar del versículo 1 al versículo 23. Y el tema que yo veo ahí, hermanos, estamos hablando de la caída de Babilonia, pero el tema que yo veo ahí, y después de haberlo meditado, es cómo pasamos de la soberbia a la humillación. Y eso es lo que vamos a estar meditando esta mañana. Nosotros, para hacerle como conectar de los días que hemos estado atrás, nosotros hemos hablado de Babilonia y hemos hablado de su fin determinado según los pasajes que nosotros estamos viendo. Y realmente hasta el momento que nosotros hemos ido hasta aquí a Isaías capítulo 14, realmente todavía Babilonia no es ni siquiera imperio, pero se va a formar en un imperio. Incluso es el imperio que Dios va a usar para que lleve 70 años indisciplina a su pueblo, ¿verdad? Que lo lleva cautivo. También nosotros hemos visto que Babilonia es una figura del anticristo. Eso es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Tal vez hoy vamos a ir a algunos versículos, pero parte de estos pasajes entonces que vamos a meditar hoy también en la mañana es hablar de la Babilonia histórica, pero también de la Babilonia que prefigura, ¿verdad?, de una manera profética al futuro, pero también es simbólico de un sistema del anticristo. Bueno, si no me entienden ahorita, de eso se trata la aplicación, ¿no?, que se lo explique. Yo recuerdo, hermanos, ustedes saben, yo tuve otra manera de pensar en un tiempo en la escritura. Y recuerdo una mañana cuando ya había conocido al hermano Joel, ya en mi introducción del sermón. Recuerdo que él me dijo: hermano Luis, yo lo animo a que trate de leer la Biblia completa, pero cuando vaya terminando póngale atención al libro de Apocalipsis. Y yo recuerdo que yo me traté de leer el libro de Apocalipsis de una manera tan detenida, iba subrayando, pero cuando yo iba del capítulo 17 al capítulo 20, a mí se me iluminó la mente. Bueno, a mí me pasó eso, y yo imagino que a muchos ya le había pasado. Y yo me di cuenta esa mañana de que Babilonia en el Apocalipsis representa este mundo. No solo representa a la Iglesia Católica, como muchos representa este mundo caído, y que la Nueva Jerusalén representa el mundo por venir. O sea, no son dos ciudades particulares, representan el mundo antiguo, el mundo corrupto, caído, y el nuevo mundo. Bueno, yo iba bien emocionado. Recuerdo que llegué en mi moto y no hallaba la hora de llegar a la oficina, y cuando llegué donde el hermano Joel, que trabajaba con él, le dije: hermano, le digo, yo tengo algo, le digo, fíjese que hoy entendí esto que le acabo de contar. Y él dice: pero si eso lo sabe todo el mundo. Y yo me sentí ahí como regocijado, pero al mismo tiempo diciendo, y yo era pastor, pero ¿por qué él lo entendí y yo no? Hermanos, así es, ¿verdad? Dios tiene paciencia con nosotros. Quiero contar una ilustración antes de poder ir a los pasajes en sí, que creo que esto que le voy a contar ilustra algo de lo que vamos a ver esta mañana. No sé si ustedes conocen de los juicios de Nuremberg, y cuando un poder injusto, ¿verdad?, fue despojado y juzgado. Permítanme leerle esto. Durante más de una década, el régimen nazi, si no sabían, nazi significa nacional socialista, ¿verdad? Era un régimen que existía en la Segunda Guerra Mundial. Ellos construyeron un sistema de opresión más cruel en la historia humana. Desde los palacios del poder de Berlín, altos funcionarios, generales y líderes ideológicos firmaban órdenes que significaban deportaciones, trabajo forzado y exterminio. Ellos juzgaban, condenaban y ejecutaban sin apelación. Ellos parecían invencibles. Pero en 1945, el Tercer Reich, Reich significa en alemán imperio, el tercer imperio, porque la idea de Hitler era que en los años 900 había existido el primer imperio, Sacro Imperio Romano,
que en los 1800 había existido un segundo imperio, y Hitler en su mente pensó que él era el tercer imperio romano. Por eso le decía el tercer rey. Colapsó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Las mismas manos que habían alzado símbolos de dominio fueron exposadas. Los hombres que habían hablado de tribunales con multitudes obedientes ahora guardaban silencio en celdas, esperando ser llamados por su nombre, no para dar órdenes, sino para responder por sus crímenes. Y un momento en la historia que cambió de escenario y hubo una inversión de poder. Nuremberg, la ciudad que era utilizada antes por los nazis por sus grandiosos desfiles propagandísticos, se convirtió irónicamente en el lugar de juicio. Allí se sentaron 24 de los principales líderes del régimen frente a jueces internacionales y el escenario había cambiado por completo. Primero, los acusadores ahora eran quienes habían sufrido o representaban a los pueblos oprimidos. Las pruebas no eran rumores, sino documentos firmados por sus propias manos. Las víctimas, aunque muchos ya no vivían, recuperaron su voz a través de la exposición de la verdad. Durante el juicio se proyectaron imágenes de campos de concentración. Algunos acusados apartaban la mirada, otros afirmaban solo obedecer órdenes. Pero el tribunal estableció un principio histórico: la obediencia al mal nunca exime de la culpa. Así se cumplió una inversión moral profunda. Los que dictaban sentencias ahora escuchaban veredictos. Los que negaban humanidad ahora eran confrontados con la dignidad humana. Los que usaron la ley como arma ahora fueron juzgados por la ley. Varios fueron condenados a muerte y otros a prisión perpetua. El mundo entendió que el poder sin justicia es temporal. Ciertamente los juicios de Nuremberg no volvieron la vida a los millones asesinados, pero marcaron un hito. El mal no fue simplemente derrotado militarmente, sino expuesto y juzgado. Y esto refleja un principio bíblico. Dios permite que por un tiempo el mal parezca reinar, pero al final la historia se inclina hacia la justicia. Como en Isaías 14:2, quienes oprimieron fueron despojados de su dominio y la soberbia fue quebrantada públicamente. Hermanos, de eso se trata para ilustrar un poco el mensaje de hoy. Dice el versículo 2: y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en tierra de Jehová. Escuche bien: y cautivarán a los que los cautivaron. Y señorearán ¿sobre quiénes? Sobre los que los oprimieron. De eso se trata el mensaje de hoy. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana por tu bondad y tu misericordia, Señor. Ayúdame, Señor. Voy a exponer tus palabras, Señor, y te ruego que me ayudes. Este es un pasaje profético, histórico, Señor, pero sé que ahí está una aplicación a la audiencia de hoy, Señor. Por favor, dame sabiduría para hablar, Señor, lo que es correcto conforme a tu palabra, Señor. Y a los que están oyendo esta mañana, dale un corazón humilde, Padre. Mi intención es que te conozcamos más, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vengamos a ti en humildad, Señor, reconociéndote que tú eres Dios. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine a toda esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer el versículo 1 y 2. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Voy a comenzar con la primera parte de este sermón, y es misericordia y descanso para el pueblo de Dios, y lo voy a basar en los versículos 1 y 2. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿qué pasará con el pueblo de Dios si Dios va a usar a esta nación para castigar a su propio pueblo? Cuando nosotros leemos el versículo 1, a pesar del pecado de su pueblo, parece que Dios va a tener misericordia una vez más de ellos. Porque usted mira que el Señor usa la palabra
tendrá piedad de ellos. Y también habla de que los hará reposar en su tierra. Y eso muestra la misericordia del Señor. Dios es soberano. Y por tanto, ustedes saben que Él es libre de poner por un lado, si Él quiere, a Israel, y por otro lado, si Él quiere, lo vuelve a tomar, porque Él es soberano. Él decide a quién perdonar y a quién no. Él decide tener misericordia y a quién no darle misericordia. Dios nos debería dar justicia a todos, pero Él no le debe misericordia a todos. Justicia sí le debe a todos, porque Él es justo. Dios en su sabiduría iba a usar a Babilonia, o sea, que Babilonia castigara a su propio pueblo, que lo disciplinara, pero ese era como un prerequisito para que al final Él pudiera bendecir a su pueblo. O sea, los iba a disciplinar y después los iba a bendecir, era un prerequisito. Y usted sabe que ese principio está en la Biblia. La Biblia dice, al que Dios ama, lo disciplina. Así es el amor del Señor. Aunque esto iba a pasar en el futuro, sin embargo, cuando nosotros leemos toda la Biblia completa, Apocalipsis nos muestra también que Babilonia no solamente era una ciudad histórica, sino que en el Apocalipsis nosotros vemos que Babilonia marca también la existencia de un mundo malo, anticristiano, que está en contra de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. La pregunta es, ¿a quiénes van a tomar y a quiénes van a regresar a su lugar? Aquí lo que el Señor parece que va a hacer es que Dios está planteando el asunto de que van a haber naciones que van a colaborar, que Dios va a usar como instrumento para que su pueblo regrese del exilio. ¿Quiénes han leído algún día Esdras o Nehemías? Eso es lo que Dios hace ahí. Dios usa a un rey extranjero perverso, Ciro, lo usa como instrumento ¿para qué? Para que su pueblo regrese a su lugar. O sea, Dios usa a los cuervos si Él quiere para hacer sus propósitos. Eso lo vemos en Esdras y en Nehemías. Y además de esto, vemos cómo nos muestra un revertimiento de la injusticia. Ahora, pueden ver la parte que yo leí, la 2, cuando dice al final, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Ahí nosotros vemos una inversión del poder. Cautivar significa llevar a la fuerza. A ellos se los llevaron a la fuerza. Ahora ellos también van a llevar a la fuerza. Sobre ellos gobernaron otros y los oprimieron. Ahora ellos también iban a cambiarse el poder, pero con justicia. Yo no sé si eso se le puede llamar una retribución de Dios. Ustedes han visto que cuando, yo varias veces he visto alguna injusticia en la vida, ¿no? Cuando alguien le hace otra cosa, lo primero que a uno se le viene a la mente es, ojalá que alguien lo juzgue. Bueno, hay salmos imprecatorios, ¿no? Donde se ora de que la justicia de Dios prevalezca. Pero es difícil de un cristiano que él ore para que Dios castigue a otros. A ver, un cristiano verdadero le cuesta orar para que castiguen a otro cuando le ha hecho mal. Más bien que oramos, que Dios lo perdone y tenga misericordia y le muestre el arrepentimiento. Entonces, pero algo que tenemos que estar claro aquí, hoy que miremos aquí, nosotros vamos a ver que no todos los pecados son iguales. Dios va a juzgar el adulterio espiritual de un hombre, sí, pero si ese hombre se acuesta con una mujer, el pecado de haberse acostado es peor que el que adulteró. Por lo tanto, su paga será mayor, pero ambos serán juzgados, sí. ¿Qué quiero hacer esta mañana? Porque no vamos a durar mucho en esos dos versículos. ¿Qué nos muestran estos dos primeros versículos aquí, hermanos? Este pasaje comienza con una declaración clara de elección y misericordia soberana. Ustedes pueden ver lo que dice el versículo 1, porque Jehová, ¿qué dice? Tendrá piedad.
La Biblia no dice que el Señor iba a traer otra vez y perdonar a su pueblo y lo iba a traer a la tierra porque ellos eran buenos o porque ellos se ganaron el favor de Dios. No, la Biblia muestra la palabra piedad, que es la misma palabra misericordia. En el Nuevo Testamento se traduce sin méritos. Ninguno de nosotros, hermanos, eso es también para nosotros, ninguno de nosotros puede ganarse el favor de Dios por méritos, sino que Dios siempre nos escoge por misericordia. Yo sé que nosotros a veces cuando hacemos bien las cosas, leemos la Biblia, somos buenos padres, somos trabajadores, de pronto nosotros podemos creer que yo me estoy ganando el favor de Dios. Nosotros no ganamos el favor de Dios. Él lo da siempre por misericordia, porque eso concuerda con una de las doctrinas más difíciles de entender, hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios pareciera que es fácil, pero es difícil de entender a Dios, porque nosotros siendo cristianos pecamos, ¿sí o no? Pecamos. Díganme, ¿ustedes creen que cuando nosotros pecamos, nosotros estamos aptos para ganar el cielo, cuando la Biblia enseña que en el cielo solo puede entrar gente perfecta? Y si nosotros pecamos, ¿cómo vamos a entrar al cielo si no somos perfectos? Y nos damos cuenta entonces que nosotros vamos a estar sin mérito y por sustitución. Otro es el justo, otro es el que tiene mérito y me lo tiene que otorgar a mí para que yo pueda ser perfecto y entrar al cielo. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Es Dios quien es fiel al pacto. No es una respuesta de la fidelidad del pueblo. No, hermanos. Cuando Dios se compromete con algo, Él es fiel. Incluso yo a veces como pastor he pensado, todas las veces que he pecado, incluso después de ser pastor, yo decía, si yo me muero, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Ustedes creen que yo le voy a decir, bueno, Señor, tú sabes todos los años que traen IBC, tú sabes todas las veces que me porté bien con Jenny, que hice un buen trabajo con Cari, que fui trabajador, hermano, que fui buen ciudadano? ¿Ustedes creen que todo eso yo se lo puedo presentar a Dios y decirle, Señor, esto es lo que tengo para que me deje entrar al cielo y para ser un elegido? No. ¿Saben qué es lo primero que le vamos a decir al Señor? Porque vamos a estar desnudos ante Dios. Somos pecadores. Somos indignos, pero nosotros hemos creído que la obra de tu Hijo fue suficiente por nosotros. Y aquí estamos sin mérito delante de ti, poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús y aceptando, como dice Jonás 9, que la salvación es del Señor. Vamos a ver el segundo punto que habla del fin del sufrimiento y al mismo tiempo la humillación del rey de Babilonia. Versículo 3 al 11. Lo voy a leer, hermanos, una vez más. Dice así: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Voy a leer hasta el 11, hermanos. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz cantaron alabanzas, Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y mire cómo era la cama de ese que iba a descender lo más bajo. Gusanos serán tu cama,
y gusanos te cubrirán. Para más, los otros reyes que habían descendido al Seol por lo menos tenían tronos y camas. Pero este soberbio, que es el rey de Babilonia, que representa también a Satanás, y lo vamos a ver más adelante, a él no iba a recibirlo ni un trono ni una cama, sino gusano era su cama. Así tan bajo cayó. Y bueno, hermano, ustedes saben que este es un filete grandote, ¿verdad? Porque son varios versículos. Entonces lo vamos a partir en dos. Y vamos a tratar de detenernos primero en el versículo 3 al 8. Y vamos a ver cómo Dios trae reposo del dolor cuando castiga al opresor. Y lo que me están escuchando esta mañana, hermanos, quiero decirle algo. Desde el versículo 5 hasta el versículo 21, realmente este es un canto. Es un poema, es una sátira. O como la Reina Valera lo traduce en el versículo 4, un proverbio. O sea, no es literal. No es literal. Aquí tenemos que interpretar. Porque yo sé que en la interpretación literal, la mayoría le aplica este texto a Satanás, pero tenemos que ser honestos. Primero se le aplica al rey de Babilonia porque estamos en una profecía, pero este es un canto, una sátira. Es una burla poética. O como lo dice, ¿verdad? Ahí, versículo 4, un proverbio. El trasfondo es presentar el fin de Babilonia como una muerte o un funeral trágico. O sea, no es un funeral literal, sino que es una manera de ver cómo será el fin del imperio babilónico. Se enfoca en dos asuntos. Vean el versículo 4 al final. Dice, ¿cómo paró el opresor? Primero se va a enfocar en definir al rey. O sea, ese opresor es el rey de Babilonia. Pero también va a juzgar donde llegó su influencia, a la ciudad como tal. Ahora, hermanos, esa ciudad, por eso es que la Biblia tiene razón, nosotros tenemos que leer toda la Biblia, porque cuando nosotros digamos Apocalipsis, nosotros entendemos por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, representa a Babilonia, pero no como una ciudad, sino como este mundo caído, porque también el profeta lo entiende así. O sea, él está ocupando ese poder mundial para mostrar el fin del mundo también. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, ¿qué dice el versículo 7? No se refiere solo al imperio, dice toda la tierra. ¿Cómo lo entendemos también? Cuando llegamos al versículo 21, en la parte final, dice, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Ese imperio representaba también todo el mundo. Pero también, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver es por qué el profeta habla de esa manera poética y describe esa ruina así, porque en una manera que el pueblo de Dios lo hacía. Por ejemplo, hermanos, no voy a ir ahí, pero ustedes lo pueden en sus casas. Por ejemplo, en Éxodo 14 nosotros vemos cómo el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, que era una nación opresora. Ustedes saben todo lo que lo oprimieron y cómo lo tuvieron esclavizado, y ellos vienen en Éxodo capítulo 14 saliendo, y ellos se encuentran con el Mar Rojo, pero vieron la mano poderosa de Dios que abrió el Mar Rojo y ellos pasaron. Esa es una narración literal. Pero si ustedes comienzan a leer el capítulo 15, ustedes ven que María agarra un pandero y comienza a cantar con otra mujer, y todo el pueblo se entusiasma y comienzan a cantar y comienzan a hacer un canto de lo que acaban de pasar. Y cantando de una manera poética, comienzan a describir cómo salieron de Egipto, cómo fue derrotado el opresor, cómo murieron sus enemigos en el mar y cómo pasaron el Mar Rojo. O sea, ellos tenían una descripción literal, pero también lo cantaban. Otra vez aparece eso, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces pecaba, Dios levantaba un libertador, y nosotros vemos que Débora va donde Barak y le dice, oye, tú ponte al frente del pueblo, tú eres el hombre, pero el hombre está acobardado. Débora lo anima y juntos en Jueces capítulo 4 van y hacen guerra contra los enemigos y acaban con los enemigos. ¿Y qué hace Débora y Barak en el capítulo 5?
comienzan a componer una poesía y a cantar con todo el pueblo. Y nosotros vemos, hermanos, que eso era muy común. ¿Por qué nosotros esta mañana cantamos aquí? Eso es lo que hace el pueblo de Dios. ¿Por qué se componen estrofas, himnos maravillosos para demostrar que nuestro opresor se acabó y que Cristo, nuestro libertador, nos salvó? Pero nosotros lo cantamos de diferentes maneras, ¿sí o no? Eso es lo que hacían ellos. Ellos lo hacían también. Por eso es que todos debemos cantar. Y no es cierto que solo Ismael tiene que cantar, todos tenemos que cantar. Todos podemos cantar. Bueno, no todos cantamos como Ismael, pero todos podemos cantar. Pero todos debemos cantar porque todos hemos sido beneficiados con la victoria del Señor. Lo mismo hacemos nosotros, celebrando el día del Señor, cantamos de su maravilla, salimos del opresor y esperamos la plenitud de ella. Y muchas veces se nos olvida que a eso venimos. Ayer que veníamos en el bus, uno de los hermanos le dijo al hombre que manejaba que le diera el Bluetooth para poner música, porque veníamos ahí, ¿verdad? Como con reggaetón, ahí con música. Y el muchacho del bus, dice él, bueno, está bien, dice, pero pongan cantos alegres, porque el otro día pusieron unos hermanos, unos himnos ahí que daban ganas de dormir. Y bueno, más de alguien se pudo haber molestado. Yo le dije, bueno, pongan himnos bautistas, le digo, ¿verdad? Que son como, pero meditando yo dije, él piensa que la alabanza es para él, ¿sí o no? Y ustedes esta mañana que están aquí pueden pensar eso, que la alabanza es para ustedes. Y se pueden molestar si de pronto su carne no brinca o no siente algo. Y no estamos diciendo que no pongamos las emociones, no, deben ser enseñoradas con el entendimiento de Dios. Pero ¿verdad que el canto no es para nosotros? El canto es para Dios. Es nuestra manera como agradecemos. Por eso, hermanos, les digo, del versículo 5 al versículo 21, eso es lo que pasa. Es una manera de escribir la caída. Y me gustaría, hermanos, ustedes pueden ver, por ejemplo, hermanos, en el versículo 8 dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo. Bueno, ¿quién va a interpretar eso literal? Los cedros dicen, los cedros no hablan. Por eso entendemos que es un poema. Aquí lo que está pasando es que el pueblo ha sido liberado de su opresor, que incluso la creación misma está dando gloria al Señor. Y eso es algo simbólico a lo que va a pasar con nosotros. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos capítulo 8. Romanos les dije, ¿verdad, hermano? Romanos 8, versículo 20 y versículo 21. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escuche bien lo que dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Eso es lo que vemos en el versículo 8. Los cedros están cantando por la liberación del pueblo, pero aquí también dice, porque sabemos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. ¿A dónde? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día, hermanos, este mundo en que nosotros vemos también será libertado de todo. Uno viaja a lugares y ve lugares tan bonitos. Por ejemplo, ahí donde anduvimos, hay lugares bonitos, hermosos. Uno se pone a pensar, este lugar es tan bonito, pero es un mundo caído. Hermano, ¿cómo irá a ser el mundo cuando sea restaurado? ¿Cómo será ese mundo donde todo va a ser maravilloso y glorioso?
Si aún viviendo en este mundo caído nosotros gozamos tanto bienestar de Dios, ¿cómo será ahí? Vale la pena que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Es importante mencionar también que este descanso que está en Isaías capítulo 14 no es solamente un descanso de los problemas, sino que también apunta al descanso de nuestros pecados. Y usted sabe que eso se cristalizó en la persona de Cristo. Acompáñeme a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Voy a leer el versículo 28 y 29. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no es un trabajo físico, hermanos. Para eso está la cama y un día de reposo. No, el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta que uno no se reconcilia con Dios y hasta que no llega a la liberación de Dios, uno no tiene descanso. Agustín decía: nuestras almas nunca tendrán reposo hasta que nunca se encuentren con su Redentor. Aquí el opresor es el rey de Babilonia, que es quebrantado por la mano divina. Es Dios, nuestro libertador. Quiero mostrar algo más, hermanos. Dice versículo 4: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Qué dice? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Y que lo que nos estamos dando cuenta aquí es que nuestra liberación y el hecho que nosotros tengamos reposo, hermanos, es un don divino. Es Dios quien lo va a lograr. No sé si a usted le ha pasado un ejemplo. Bueno, yo me considero cristiana, por eso estoy en una iglesia como pastor. Y tal vez uno tuvo un día difícil, ¿verdad? Y uno dice: bueno, voy a llegar a la casa. Uno se le imagina, ¿no? Lo que puede llegar a la casa. Ando rendido, ya sé, voy a llegar. Seguramente mi esposa me va a recibir con un café. Mi hija me va a decir: papi, te voy a traer las chinelas para que subas los pies en el sofá. Y tal vez me van a dar permiso para decir: Luis, tú has trabajado mucho, vamos, ve una película. En lo que está una película, ¿qué querés que te hagamos? Hay unas palomitas. Uno se comienza a describir cómo podría tener descanso hoy. Llegamos a la casa y bueno, puede ser que la Cari se portó mal, ¿no? Y hay una gran lista ahí de quejas. Y mi esposa dice: mira, lástima, ya gracias a Dios que viniste, porque hay que ir a comprar el gas. Debería ir a buscar cómo darle comer a los animales, regar los árboles. Y ya uno en la noche más fundido y uno está regando y dice: bueno, es que no tengo un verdadero descanso mientras vive en este mundo. Y uno comienza a pensar: pero un día voy a tener un gozo pleno. Y más cuando no podemos escoger a los vecinos, y si yo tengo una granja porcina a mi lado y de pronto se viene un mal olor, yo digo: ¿por qué tuve que hacer mi casa aquí? ¿Por qué no la hice a otro lado? ¿Por qué tuvo que venir este vecino? Y comencé a entender, porque este dolor que siento ahora de no poder ser 100% feliz me recuerda y me da fuerza para saber que hay un reposo más grande, que es el Señor que tiene para mí. Y me da fuerza para seguir. Nosotros siempre hemos visto cómo Dios le da siempre ventaja al diablo para que nos gane, pero nunca nos gana. Aún Dios dándole ventajas. Usted puede ver por qué le digo que el reposo que este pueblo va a tener en Isaías 14, como se presenta en toda la Biblia, incluso como nosotros, hermanos,
Nosotros siempre somos los débiles. El diablo es el que tiene a su lado los fuertes y Dios lo permite, pero al final, ¿quién gana? Dios con los débiles, para mostrar que no es por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Por eso es bueno siempre que Dios nos lleve hasta cierto punto a nosotros como iglesia a ponernos contra la espada y la pared para ver qué vamos a hacer. Es el momento de buscar de Dios, el momento de orar. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite eso? No es esa la pregunta. Tienes que preguntarte, ¿para qué Dios está permitiendo eso? Es por algo, para que nosotros confiemos más en el Señor. Dice versículo 9 al 11. Ahí describe los horrores del Seol. 9 al 11. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y aquí nosotros, hasta el versículo 11, vemos que Isaías utiliza la popular concepción del reino de los muertos como una figura tenebrosa que da la bienvenida a los recién llegados. Es una descripción irónica de la caída de Babilonia y su descenso a las regiones inferiores. El uso de esta idea es poético y no se pretende que sea una teología después de la vida. O sea, no crean que cuando alguien muere eso es lo que va a pasar, que ya te van a recibir y que hay trono y conforme a tu maldad va a ir descendiendo más. No, este es algo retórico. Pero nosotros sí vemos el contraste de lo que Dios quiere presentar aquí. Y vamos a verlo. Versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti. Escuche bien. Despertó los muertos que habían muerto antes que él, que en tu venida salieran a recibirte. Salieron. Hizo levantar sus sillas a todos los príncipes. O sea, lo que está diciendo ahí es que cuando el rey de Babilonia desciende al mundo de los muertos, los príncipes que él había derrotado antes se levantaron de su trono a recibirlo. Y el versículo dice, todos ellos le comenzaron a gritar. Eso es lo que significa dar voz. O sea, se comenzaron a burlar y a gritarle. Imagínense, eso estaba pasando ahí en el mundo de las tinieblas. Y le comenzaron a decir, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Pero ese es un sarcasmo. ¿Por qué? Porque ellos están asustados diciendo, pero no es que tú te la dabas, ¿no? De que eras invencible. Tú que nos humillaste, o sea, no es que tú eras el hombre ahí. Y dice el 11, descendió al Seol, ¿qué? Eso es lo que quiere. Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y a aquellos lo había recibido una silla de trono en el infierno, pero a este, ¿qué le corresponde? Porque él fue más soberbio que ellos. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hermanos, nunca sean soberbios, nunca sean altivos. Yo se lo he dicho varias veces de diferentes maneras, espero que le entre, pero muéstrenlo en la práctica, no solo porque me escuchan. Nunca sean soberbios, no solamente porque lo digan, muéstrenlo con su vida que no son soberbios, que ustedes van a buscar de Dios cuando vean que no pueden, que no van a tratar de hacer las cosas por sí mismos, que si un día Dios los prospera, nunca se olvidarán de Dios, que siempre reconocerán que Él es su Dios y su Señor. Porque eso es lo que pasa con el corazón humano. Este hombre es un reflejo del corazón humano, que cuando Dios lo empodera y le da ciertas cosas, lástima, se comienza a olvidar de Dios. Qué estupidez más grande, qué torpeza más tonta, después de haber alcanzado algo grande, darle la espalda a Dios. No, hermano, nosotros no somos animales, somos personas que piensan y saben que hay un creador. Mire, hagamos un pequeño tour y espero que no se aburran, pero mire, eso está en toda la Biblia. Vamos primero, un pequeño tour, es que vamos a ir a los versículos, yo no los voy solo a leer. Si ustedes van a Génesis 11:4, ¿qué tan alto se levanta la soberbia del ser humano? Génesis 11:4 dice, y dijeron, vámonos
edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo. El hombre quiere ser más alto que Dios. Le quiere quitar el trono a Dios. Esdras 9:6. Esdras, algunos se van a perder porque casi nunca usan Esdras. Esdras 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Volverse tan arrogante, tu pecado llega al cielo. El pasaje que estamos, Isaías 14, 13 y 14, el pasaje que estamos esta mañana, dice el versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, el hombre quiere estar en donde está Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? El hombre quiere ser Dios. Deseara ser Dios. No, si el hombre fuera Dios, aquí no tuviéramos. Hasta películas se han hecho de eso. Cuando Dios ha dejado su trono, le ha dicho, dale, gobierna tú. Hasta películas han hecho de eso. Y el hombre se vuelve loco. Yo recuerdo una de las películas que vi sobre eso, cuando Dios le dice, vamos a cambiar, yo seré hombre y tú Dios. Y cuando le entrega la llave, el poder, le dice, solo te advierto algo. Porque la idea de él era que voy a hacer lo que yo quiero y voy a manipular lo que yo quiero. Y le dice, solo respeta la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y dijo él, ¿cómo voy a hacer? Y eso lo mató al hombre en la película. Él no podía respetar la responsabilidad humana. Él los quería manipular como robots. Y Dios le dijo, ellos no son robots, son personas. Y eso lo hizo que se volviera loco. Y lo volvía más loco cuando en todas partes del mundo le clamaban pidiendo ayuda y él no hallaba qué hacer. Eran millones tras millones que le decían, ayúdame. Y entonces él apretó un botón y le dijo, sí a todos. Y cuando le dijo sí a todo, el mundo se volvió un caos. Porque lo que quería uno chocaba con lo que quería otro y el mundo se destruyó. Así sería el hombre. O sea, se necesita una mente muy genial. Isaías 51, Jeremías 51, 9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Y el último, porque hay un montón, hermanos, pero lo que le quiere decir esta doctrina está en toda la Biblia. Apocalipsis 18:5. ¿Por qué Dios juzga a Babilonia? Dice 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El orgullo del hombre puede crecer tanto. Hermanos, la gloria humana es pasajera. Y una de las cosas que Dios usa para parar el orgullo del hombre muchas veces ha sido la muerte. Por ejemplo, ustedes podrían leer toda la biografía que se ha investigado, por ejemplo, de Alejandro Magno. Los medos y los persas derrotaron a Babilonia. Alejandro Magno derrotó a los medos y a los persas. Y a Alejandro Magno le decían el leopardo, el que está en Daniel. Y ese hombre arrasó con todo el mundo tan rápido como con el leopardo que tiene alas. Por eso la Biblia lo describe así. Y a los 32 años él decía, a mí nadie me para. Y la idea de él era conquistar todo el mundo. Pero a él no lo derrotaron con espada, ni con lanza, ni con ninguna guerra. ¿Qué permitió Dios sobre su vida? Una fiebre. Y a los 32 años murió.
Muchas veces, porque él decía que él iba, o sea, él describió su vida hasta muchos años. Su soberbia lo hacía pensar que él iba a durar hasta 100 años, decía él. Pero Dios lo dejó vivir solo 32. Así lo humilló Dios. Lo mismo nosotros vemos con Belsasar o con Nabucodonosor. ¿Cuántas veces Dios le dio oportunidad a Nabucodonosor que se arrepintiera? Y en Daniel capítulo 4 nosotros vemos que Nabucodonosor se arrepintió y posiblemente se convirtió al Señor. Pero fueron varias oportunidades, pero la pregunta es, ¿por qué a Belsasar no le quiso darle una oportunidad? Y el mismo día que lo advirtió, ese mismo día se lo llevó. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Nosotros debemos darle gracias a Dios. Tenemos, hermanos, del versículo 12 al 17, la caída del soberbio y el asombro por su caída. Dice el versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y esto, cuando dice caíste del cielo, se refiere a que su orgullo se elevó tanto que incluso pudo haber llegado hasta el cielo, pero eso sabemos que es un asunto gramatical, se llama exageración. Lo que nos quiere decir es que sus ambiciones eran tan grandes. Era llamado el lucero de la mañana. Y aquí, hermanos, como es la dificultad del pasaje, yo quiero hacer un comentario del hermano Arce Sproul. Él dice lo siguiente sobre esa porción que acabo de leer. Cuando dice la Biblia, caíste del cielo, lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, y tú que decías, subiré al cielo. Versículo 14, sobre la altura de la nube subiré y seré semejante al Altísimo, y luego descenderás a tal Seol. El hermano Arce Sproul ya murió, dice lo siguiente. Probablemente se refiere al planeta Venus, que se levanta en la mañana y sube hasta el alto del cielo solo para poder ser superado por el sol. Pero si yo digo esto, posiblemente muchos creerán en locura, pero aquí va mi explicación, decía él. En el mundo antiguo, la observación de este ciclo astronómico da lugar a varios mitos, y los babilónicos se tomaron como que ese mito era suyo. Los babilónicos parece haberse considerado a sí mismos como el cumplimiento de tal destino celestial, convirtiéndose en un imperio eterno y universal, como hasta la aparición de algo mayor. O sea, ellos pensaban que cuando miraban a Venus, ellos decían, así como Venus somos nosotros, así será nuestro imperio universal. Pero el hermano Arce Sproul dice, pero ellos no contaban con el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22: porque yo me levantaré contra ellos. ¿Esto quién lo está diciendo? Dios. Dice Jehová de los ejércitos, y raeré a Babilonia. Lo que ellos no querían, ellos querían ser un imperio universal y que su posteridad quedara en historia, pero él dice, el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, o sea, no va a quedar ni para la historia. Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Podemos reconocer nosotros el lenguaje tipológico del corazón de Satanás también ahí. Usted puede ver el versículo 12, ¿qué dice? ¿Cómo caíste del cielo? Y ahí es donde hay muchas interpretaciones que se le aplican, que esto también le pasó a Satanás. Y es una tipología del diablo. Ustedes saben, Satanás era un ser, un querubín celestial. Él estaba en el cielo, él era el que estaba en la gloria de Dios. Pero de pronto, él no se conformó con eso. ¿Qué quería hacer él? Él quería ser Dios, él quería el trono. Y comenzó a hacer contrataciones. Convenció a la tercera parte de los ángeles para que se le apoyaran su reino, para usurpar él. ¿Y qué hizo Dios? Lo derrotó, lo sacó del cielo y lo mandó a la tierra. Lo destronó de arriba. Y como él sabe que no pudo,
Él dice, bueno, yo no pude, ahora le voy a poner esa idea a las personas. ¿Qué le dijo él a Adán y a Eva? En Génesis 3:5, él le dijo, porque Dios sabe que el día que coman de este árbol, ¿qué dice? Serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dijo? Seréis como Dios. Al diablo le pasa lo mismo que a los humanos. A los humanos le pasa lo mismo que al diablo. Queremos ser Dios. Queremos vivir una vida independiente, donde nadie nos diga cosas, donde queremos hacer nuestra vida nosotros lo que queramos. No, no somos independientes. Quedamos sujetos a Dios. Incluso, hermano, en la iglesia pasa eso, ¿sí o no? ¿Y por qué nosotros pactamos aquí adelante? Porque nosotros nos congregamos juntos. Porque yo soy tan atrevido de ir a decirle al hermano Lugo, hermano, ¿cómo tú estás como hombre en su casa? ¿O cómo va con su esposa? Decirle, hey, ¿este quién es? Porque nos rendimos cuenta por el amor del Señor. Podemos reconocer entonces que muchas veces el problema está con la frase, yo subiré. Vaya, hermanos, al versículo 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré. No, hermanos, nosotros siempre debemos mantener un perfil humilde. Si Dios nos dejara llegar, nos concediera todo lo que nosotros queremos, nosotros nos autodestruiríamos. Le debemos dar gracias a Dios que muchas veces nuestros padres nos detienen. ¿Sí o no? Cuando nos dicen no. Cuando muchas veces tu hermano te dice, no, hermano, te aconseja que no. Cuando las autoridades no te permiten hacer lo que tú quieres, te autodestruirías, porque te das cuenta cómo tu corazón se inclina al mal. Dios usa todos esos medios de gracia, los padres para regular a los hijos, los pastores en la iglesia, los hermanos, las autoridades para refrenar el mal. Son medios de gracia del Señor. Y eso nos recuerda que somos criaturas y no Dios. Quiero ir a lo último, hermanos. El versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a su precio nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, ellos se hacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre tu descendencia a lo maligno. Aquí nosotros vemos cómo el rey es reducido a nada, sin honra ni sepultura digna. La Escritura recalca que el poder sin justicia siempre va a terminar en vergüenza. Esto muestra que Dios no solamente juzga, hermanos, sino que vincula su justicia públicamente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que si alguien moría, tenía que ser enterrado, y eso era una manera de honrar la vida digna de esa persona. Por ejemplo, no, solo voy a mencionar, tal vez Jenny puede poner, pero en 2 de Reyes 9:10, ¿qué le profetizó Dios a Jezabel, aquella mujer perversa? Que no iba a recibir sepultura y que los perros se la iban a comer. Era una manera de decirle, tu muerte no será digna para mí. O cuando nosotros vamos a Deuteronomio 28:26, el que moría sin ser sepultado quedaba maldito en el pueblo. Y por otro lado nos damos cuenta que cuando uno de nosotros, hijo de Dios, muere, es algo muy honroso para el Señor. Leamos el Salmo 116. Leamos, hermanos, Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea,
el día que uno de nosotros muera, uno de los santos del Señor, ¿qué dice la Biblia? Es una cosa de mucha estima para Dios. Por eso es que siempre uno está confundido, ¿no? Si uno de nosotros muere, ¿qué vamos a decir el día que vayamos a la vela? ¿Le vamos a decir, lo sentimos a la familia? Pero si era creyente, le voy a ser honesto, yo nunca quiero decir, si es cristiano, nunca quiero decir, hermano, lo siento que murió. Le voy a ser honesto, soy hipócrita, a veces lo he dicho, pero yo deseara pegar un grito y le decir que alegre que se fue con el Señor. Pero posiblemente voy a ofender a la familia. Pero es la verdad, es lo que yo creo. Deberíamos hacer una fiesta porque el Señor está alegre. Es una cosa de mucha estima que se fue con el Señor. Eso es muy duro para la cultura de nosotros. Somos muy sentimentales. Porque usted sabe también, hay un luto temporal porque se ha partido alguien que queríamos mucho. Y eso es entendible. Pero en lo más profundo de nuestro corazón debe haber gozo cuando un santo se va. Pero este tipo que está aquí, en Isaías 14, no tiene nada. Hermanos, así es el diablo. Y lamentablemente así serán todos los que quieran seguir. Y todo lo que Él le ofrece, coma, beban y regocíense con Él. Y este será su parte. Sufran con nosotros aquí ahora con el Señor y ustedes van a tener la gloria con nosotros. Ustedes lo deciden cada mañana que les predicamos. Sigan con sus deleites temporales, gócense en todo lo que quieran, disfruten todo lo que quieran, mujeres, dinero, placeres, todos. Esta es su parte con Él. Pero si te vas a ajustar a la bendición del Señor, puede que sufras, pero vas a ser glorioso con el Señor. Quiero terminar, hermanos. Ustedes pueden ver los últimos 2 versículos. Honestamente, el Señor diciendo en el versículo 21 del 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré de Babilonia en nombre y el remanente, hijo, nieto, dice Jehová. O sea, no van a tener nada la posteridad, ninguna descendencia, van a quedar estériles. Y la convertiré en posesión de erizo y en laguna de aguas, y barreré con escoba la destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Y eso se refiere no a que vamos a ser aniquilados, como dicen los testigos de Jehová, sino que simplemente no vamos a gozar del favor de Dios. Dios declara la erradicación completa de Babilonia, incluso de su descendencia. Esto no es cruel ni arbitrario, sino que es la justicia del Señor. Cuando Dios, mis amados hermanos, decrete el fin, no hay poder que revierta. La justicia de Dios es tan segura como su misericordia.